Taoísmo, la filosofía base de la medicina china. Este es un tema muy filosófico. Hoy me encanta hablar sobre esto para que podamos mantener viva la esencia que dio origen e inspiró los tratados de medicina china y toda la base de fundamentos de esta medicina milenaria. Poca gente conoce el taoísmo a fondo. Soy una estudiosa, no puedo decir que lo conozco a fondo, pero quiero compartir contigo un poco de esta experiencia que tengo estudiando el taoísmo todos los días. Si estás llegando aquí ahora, quiero darte la bienvenida. Espero que encuentres en este canal muchas de las respuestas a tus dudas sobre medicina china, sobre dietoterapia china, sobre filosofía, sobre autoconocimiento, práctica clínica, emprendimiento en la salud y tantos otros temas. Me llamo Claudia Siqueira y voy a conducir esta jornada del taoísmo hoy aquí contigo, compartiendo un poco de mi experiencia. El símbolo del Tao es uno de los símbolos más antiguos y conocidos del mundo. Seguramente conoces este símbolo, no sé si sabes todo lo que representa y mi objetivo aquí obviamente no es cerrar y agotar este tema, hasta porque no tendría esa pretensión. Es un tema muy complejo, pero quiero traer algunos puntos importantes que hacen la diferencia en mi vida y espero que puedan hacer la diferencia en tu vida también. Aquí hablo para profesionales de la salud, para terapeutas, para las personas que están en busca de este camino, y el taoísmo es uno de los caminos que me hace profundizar en el autoconocimiento, que me hace reflexionar sobre la vida, sobre mis elecciones, y creo en la máxima de que somos una sola cosa. Como somos como profesionales, somos en nuestra vida personal, y cuanto más alineado está eso, cuanto más buscamos el autoconocimiento, la pulida de nuestro ego, cuanto más buscamos experimentar la existencia material como una oportunidad de evolución espiritual, mejor desempeñamos un buen trabajo en el labor, porque una cosa está junto a la otra. Somos las personas que se dedican profesionalmente a determinadas áreas, entonces no hay forma de separar vida personal y vida profesional. Muchas veces, a pesar de que este sea un tema que para mucha gente camina separado, para mí no puedo entender eso, y por eso creo que las personas que se desarrollan como personas en el autodesarrollo son mejores profesionales. Y tengo una frase que repito constantemente al final de mis clases, que es: antes de querer ser muy bueno técnicamente, esfuérzate en ser un buen ser humano. Y el taoísmo nos enseña mucho eso. Entonces, al mirar este símbolo, que es uno de los símbolos más conocidos del mundo, que es el símbolo del Tao, podemos entender esta interdependencia que ocurre entre estas dos energías, que sentó las bases para mucho de lo que hacemos hoy en la medicina china, en la forma de tratamiento y diagnóstico. Cuando miramos la parte oscura, estamos mirando la energía yin. Cuando miramos la parte blanca de este símbolo, estamos mirando la energía y podemos ver, voy a llamar didácticamente aquí, de pez negro y pez blanco, pero no son peces, es solo para fines didácticos. Podemos ver que el pez negro tiene un ojo blanco y el pez blanco tiene un ojo negro. Esto significa la interdependencia y el nacimiento de una energía dentro de la otra. Significa que son energías completamente duales, completamente diferentes, representan cosas diferentes, pero una depende de la otra para existir, y nada en el universo es completamente yin o completamente yang. Y cuando miras este dibujo, también entiendes que en el ápice de una energía nace la otra y viceversa. Esto es muy hermoso, esto es un movimiento. Este es un símbolo que muestra que existe movimiento, que todo en el universo está en constante antimutación, ¿tá? Y movimiento, una energía transformándose en otra. Y aquí viene uno de los conceptos muy importantes del taoísmo, que es la mutación. Y eso lo podemos ver suceder en la propia naturaleza. Nada está estancado en la naturaleza. Las cosas están creciendo y desarrollándose, o están muriendo porque han completado su ciclo. No existe estancamiento. Estancamiento es igual a muerte. Y entonces, cuando llevamos esto a nuestra práctica, a nuestra vida, a veces nos vemos estancados en nuestra evolución espiritual, estancados en una relación, estancados en la profesión, estancados en las emociones, estancados en la prosperidad, ya sea financiera, de salud, de relaciones, de paz o prosperidad. Para mí es un concepto único. Entonces, ahora, en este momento, te invito a reflexionar
sobre qué aspectos de tu vida están estancados, dónde las cosas murieron y no lo has visto, no lo has aceptado aún, y que es hora de comenzar una nueva fase, un nuevo ciclo, porque si el estancamiento no existe, es señal de que la vida te está mostrando que algo necesita girar, cambiar de dirección o dar una nueva mirada a la misma cosa, pero estancarse no debería ser una posibilidad. Entonces mira tu vida y reflexiona en qué áreas necesitas cuidar un poco más, pasar la página, comenzar un nuevo ciclo o rehacer lo que ya estás haciendo, pero hacerlo de una manera diferente para que la energía continúe fluyendo. Cuando miramos esto dentro de la práctica de la medicina china en nuestros tratamientos de salud, entendemos que este flujo del qi que ocurre entre el yin y el yang, cuando deja de fluir, también tenemos problemas y síntomas. La propia manifestación del dolor físico, ahora estoy hablando, la propia manifestación del dolor físico significa que existe un bloqueo en el flujo del chi, dejó de fluir y entonces el síntoma aparece. Pero el síntoma físico principalmente es una de las últimas cosas que ocurre en la vida. Antes, otras energías comenzaron a estancarse y entonces necesitamos percibir y comenzar a tener una mirada clínica y un oído clínico para entender qué nos están queriendo decir los síntomas. ¿Qué está mal? ¿Qué dirección es esta en la vida que estamos tomando? Probablemente estamos tomando caminos que no serían los mejores caminos y el cuerpo lo está sintiendo. ¿Qué hábitos están siendo ignorados? ¿Qué emociones no están siendo sentidas? ¿Qué lágrimas no están siendo lloradas? ¿Qué ciclos necesitan ser aceptados que han terminado para que nuevos comiencen? Mucho de esto que parece filosófico. Cuando miramos la historia de vida de las personas, los duelos no procesados, los ciclos que no se han cerrado y tantas otras cosas, vemos que esta cuestión, que parece filosófica, está detrás de muchos síntomas físicos. Y es ahí donde el taoísmo nos ofrece una maravilla de posibilidades para que ampliemos nuestra perspectiva más allá solo de la cuestión física. Seguimos con el análisis de esta estructura. Mirando el yin y el yang aquí, el objetivo no será profundizar mucho en el significado de estas dos energías, sino más bien traer los principios del taoísmo. Pero antes de hablar de los principios, solo para decir cuán duales y complementarias son estas energías, la energía yin es la energía de la noche, la energía del recogimiento, la energía de la pausa, del sueño, de la recuperación, de la introspección, la importancia de la meditación, del sistema parasimpático, para la recuperación del organismo. Todo esto está representado por la energía yin. Si habláramos en términos de género, la energía yin trae la energía femenina de nutrición, la energía de la materia, de la nutrición. Por otro lado, la energía yang es la energía de la expansión, del movimiento, de la acción, del sistema simpático, simpático de lucha y huida, activación de nuestros neurotransmisores y de todo el organismo para que podamos tener energía. El día es cuando hay que lidiar con situaciones estresantes, la energía del habla. Lo que estoy usando aquí es mi energía yang, la energía de la sinapsis. Todo esto representa el yang, que si no está bien equilibrado, dando espacio al yin, después de la acción, se convierte en recogimiento. Después del movimiento, se convierte en reposo. El organismo entra en desequilibrio. Y mucho de lo que estamos viendo en la vida moderna principalmente es un gran desequilibrio entre acción y descanso, entre movimiento y no movimiento, entre acción y no acción, entre productividad y pausa. Pensamos que el cuerpo es una máquina y ahí estamos haciendo, y nos olvidamos de que necesitamos parar para comer, parar para hidratarnos, parar para hacer ejercicio, parar para meditar, parar para dormir y realizar el proceso de higiene del sueño. Todo esto, actividades extremadamente básicas que muchas veces ignoramos, está contribuyendo al caos que la humanidad está viviendo en cuanto a salud física, mental y espiritual. Y cuando miramos este principio donde las dos energías ocupan exactamente el mismo espacio, entendemos que la acción y la no acción tienen igual importancia, que el movimiento y el reposo tienen igual importancia. Y aquí se hace una pausa más para la reflexión. ¿Está equilibrado eso en tu vida? ¿Están equilibrados los momentos de acción, de productividad, de calma, de pausa? ¿Están equilibrados los momentos de expansión y los momentos de introspección? ¿O has sido solo muy sociable y no puedes estar solo?
Muchos pacientes no pueden estar solos, sienten soledad y entonces, si la persona no puede acostumbrarse a su propia presencia y abrir espacio para el vacío, hay algo mal. ¿Qué parte de ti no te está gustando? ¿Dónde te perdiste de ti mismo? Vuelve algunas casillas atrás. Y esta es una conversación que necesitamos tener con nuestros pacientes. Es una conversación más profunda. No es una conversación normalmente para una primera sesión, pero es una conversación para el transcurso del tratamiento, porque ahí vamos pelando algunas cebollas y entendiendo que en realidad solo la superficialidad de los síntomas no nos da algunas respuestas que necesitamos y las respuestas muchas, ¿no? Veces están en elecciones, en caminos que no fueron recorridos bien o sin juicio, claro, o en decisiones que necesitan ser tomadas pero que están siendo evitadas. Y tantas otras cosas, lágrimas que necesitan ser lloradas, duelos que necesitan ser vividos, emociones que necesitan ser sentidas y tantas otras cosas que están detrás de las manifestaciones físicas de la superficialidad, pero ahí necesitamos profundizar un poco en el autoconocimiento e incluso el propio paciente necesita tener un poco más de mirada interna para poder responder a estas preguntas, ¿verdad? A veces ni siquiera puede. Está tan distraído por Jan que no puede porque estas preguntas más introspectivas son muy... Y entonces la persona tiene que tener más contacto consigo misma, tiene que tener más momentos de pausa. Prescribimos la meditación, que debería ser un momento en... Y el paciente describe. O nosotros mismos tenemos esta experiencia, que me detengo, cierro los ojos, intento calmar mis pensamientos. Y entonces parece un mono golpeando una olla adentro, porque a cada momento surge un nuevo pensamiento. Y no puedo entender dónde está el botón para dejar de pensar. En una mente occidental con hiperactividad todo el tiempo, hiperestimulación como estamos viviendo, hiperestimulación de las redes sociales, de los medios y de todo lo que llega a nosotros, el exceso de información que nos llega, necesitamos encontrar esos espacios de cultivo del vacío y eso es práctica, es práctica. No creas que en la primera meditación vas a estar tranquilo y calmado, no va a suceder. En la segunda tampoco va a suceder. Un mes tampoco probablemente no va a suceder, 2 meses tampoco va a suceder, pero con el tiempo vas descubriendo los espacios entre los pensamientos y trayendo la atención plena. De verdad, por este cultivo del vacío, ahí tu yin comienza a querer entrar en equilibrio. Entonces te invito a hacer eso. Vamos a entrar ahora en los principios del taoísmo que son muy bonitos y así podemos empezar a entender si estamos muy lejos o más cerca de estos principios, que son los principios de los grandes sabios. Pasamos toda la vida buscando eso, soy una eterna buscadora en los caminos espirituales. Hablo poco sobre esto, por eso decidí grabar este video de lo importante que veo que es este tema. Este es un tema que forma parte de mi rutina diaria, pero no es simple. Cometemos muchos errores, estamos aquí para aprender, aquí para evolucionar, y entiendo que el error es una oportunidad de acierto también. Entonces, cada nuevo día pienso que hoy sea mejor que ayer, y quiero compartir contigo estos principios para que podamos hacer una autoevaluación, cada uno para ver qué tan cerca o muy lejos estamos de eso. El primer principio del taoísmo es el propio Tao. Para explicar el Tao, no tenemos palabras para explicar realmente lo que significa junto a Tao, pero existen algunas traducciones que dicen que Tao significa camino. Me gusta mucho esta traducción porque el proceso de evolución del autoconocimiento es un camino, es un proceso, no tiene un punto de llegada, porque cuando creemos que hemos avanzado una fase, entramos en otra fase y comenzamos todo de nuevo. Me gusta mucho, haciendo un paralelo aquí rápidamente con la filosofía budista, me gusta mucho una frase del Dalai Lama que dice así: cuando recibimos todas las respuestas cambian, todas las preguntas, y no es así como sucede, vamos subiendo de peldaño, vamos cambiando de nivel. No es que hayamos aprendido todo del nivel anterior o todo del peldaño anterior. Es cíclico, la vida es cíclica. A veces damos unos pasos hacia adelante, algunos pasos hacia atrás. A veces creemos que hemos aprendido cierta lección, entonces viene la vida y nos da una oportunidad para ver si realmente la aprendimos y fallamos de nuevo. Entonces es realmente un camino que solo tiene inicio, nunca tendrá fin. Y entonces, dentro de este principio, del primer principio del Tao, el camino, se dice que es el orden natural del universo. No puede ser totalmente definido, sino más bien experimentado. Y es aquí donde encuentro una enorme sabiduría. El taoísmo no es de ninguna manera una filosofía racional. Son principios que inicialmente entendemos racionalmente, pero necesitamos vivirlos.
experimentar ese camino. De lo contrario, nunca sabremos lo que eso significa. Y aquí hago un paralelo con muchas de las cosas con las que nosotros, profesionales de la salud, tenemos contacto. Somos muy buenos estudiando la teoría, sabemos todo lo que necesitamos hacer en teoría para recuperar la salud, pero muy pocos de nosotros realmente vivimos lo que estudiamos, vive lo que enseña el paciente. Y hubo una vez, el año pasado, cuando era estudiante, estaba en la universidad, terminando las últimas fases, ya estaba en la pasantía, un paciente me hizo una pregunta. Yo era una chica, ¿no? De menos de 20 años. Y este paciente me hizo una pregunta que nunca olvidé porque fue una pregunta que me incomodó mucho en ese momento. Yo estaba allí prescribiendo ejercicios para que él hiciera, hablando de un estilo de vida saludable, hábitos de vida y tal, las cosas que decimos, ¿no? Y entonces él me preguntó así, doctora, ¿usted hace todo lo que me está diciendo que haga? En ese momento, una chica de menos de 20 años me puse toda morada, roja. Quería esconderme debajo de la mesa porque no, la respuesta era no. No hacía ni la mitad de lo que le estaba orientando a él. Y entonces, en la arrogancia de la joven Claudia de aquel entonces, en lugar de decir, usted tiene razón, no lo hago, quiero hacerlo, era lo que respondería hoy. Quiero hacerlo y por eso le estoy diciendo la mejor cosa que usted puede hacer, porque quiero inspirarme, incluso en mi prescripción, para usted y para mí. Hacemos un trato, voy a empezar junto con usted. Eso sería lo mejor que podrían haber dicho. Pero en la arrogancia de la joven Claudia dije, no recuerdo su nombre, supongamos que es José. Señor José, la consulta es suya. No soy yo la paciente, pésima respuesta. Pero fue lo que pude dar en ese momento. Me tomó muy por sorpresa y me molestó mucho porque no, yo no lo hacía. Era una estudiante sedentaria en ese momento. Estaba hablando sobre la prescripción de ejercicio, la importancia de hacer ejercicio todos los días y todo lo demás. Y entonces a partir de eso me marcó tanto. Eso fue hace más de 22 años. Me marcó tanto, tanto que nunca lo olvidé. Y tomé eso como un desafío para mi vida. Hubo momentos en mi vida después de esa época, décadas, no siempre pude mantenerme físicamente activa como me gustaría, pero eso siempre estuvo en mi radar, de vivir aquello que enseño a los pacientes. Y no es por casualidad, porque fui a trabajar con estilo de vida y alimentación. No es por casualidad. Mirando hacia atrás, cuando intentamos entender por qué elegimos las áreas que elegimos, muchas de las explicaciones también provienen de dolores, que hemos tenido mucho de eso. Si reflexionas sobre el área que elegiste para trabajar, mucho habrá. Tuve pérdidas familiares fuertes. Hubo muchas cosas que me hicieron elegir el área que hoy elijo. Y hoy puedo decir, vivo lo que enseño, pero en la mayor parte de mi vida profesional no fue así, solo que eso siempre estuvo en mi radar y hoy en día eso es cada vez más fuerte. Así que estoy en el camino viviendo este proceso. Y te invito en este primer principio a analizar cuáles son las partes, hablando de estilo de vida, como estoy hablando, dentro de 5 pilares que enseño del estilo de vida: la alimentación, la práctica de ejercicio, el cultivo de un buen sueño, el manejo del estrés, de las emociones y el cultivo de la espiritualidad. ¿Cuáles son esos pilares? ¿Necesitas experimentarlos? No es saber, en teoría, es vivir en la práctica. Principio número 2. ¿Quién? Camino. Acción. Sin esfuerzo. Mira cómo esto parece difícil. Significa actuar en armonía con el flujo natural de las cosas, sin querer forzar, sin resistencia. No es pasividad. No es esperar que las cosas sucedan, sino una acción espontánea y eficiente, entendiendo el flujo del universo. Dentro de la filosofía más moderna existe una práctica que se llama flow. Ve en el flow, ve en el flujo. Y quien trabaja con energía lo sentimos cuando está muy difícil, cuando el agua dejó de fluir allí en la piedra y ya no va más. Cuando parece que pones un esfuerzo inmenso y no hay resultado, hay algo mal en el flujo. No es un esfuerzo inmenso. Y aquí aprovecho para dejar la recomendación de un libro que no es taoísta, es de un escritor moderno, pero con un profundo autoconocimiento, que se llama Sin Esfuerzo. Este es el mismo autor de Esencialismo. Y si él no es taoísta, mi abuela es una bicicleta, pero él no menciona necesariamente la filosofía taoísta, sino mucho más estoico y de otras filosofías, pero tiene mucho que ver con eso. Esencialismo, eliminar los excesos y sin esfuerzo, actuar sin esfuerzo, que es este principio del taoísmo. Entonces, aquí queda una reflexión para que entendamos cuáles son las áreas en las que estamos poniendo mucho esfuerzo y no está viniendo resultado. Una vez más, esfuerzo.
acción sin esfuerzo, no es pasividad. No es quedarse esperando que las cosas sucedan sin actuar, no se trata de eso, sino actuar en el flujo. Continúa entendiendo lo que necesitas hacer para que las cosas sucedan, pero de una manera fluida. Muchas veces la fluidez está en nuestra mente. Y ahí voy a compartir contigo una acción muy real de la vida, práctica de mi vida, para que comiences a analizar la tuya. La producción de contenido aquí, para grabar este video para ti, implica un esfuerzo, es decir, vamos a cambiar, implica una acción que es pensar en el título, pensar en lo que voy a decir, estructura de grabación, tener tiempo en la agenda dedicado para esto, pausar todas las otras actividades para poder dedicarme a producir, implica varias acciones. En determinado momento comencé a encontrar esto aquí muy pesado, mentalmente muy pesado. Y entonces la cosa dejó de fluir, comenzó a entrar en el esfuerzo, en la resistencia, pero la resistencia estaba dentro de mí. Cuando comencé a entender que esta es una forma que tengo de multiplicar, el conocimiento a partir del compartir lo que llega a mí y que personas que no tendrían la posibilidad de acceder a estos conocimientos pasan a tenerlo, me di cuenta de que esto forma parte de mi misión y que necesito seguir haciéndolo. Entonces, la acción es exactamente la misma. Producir contenido, contenido bueno, contenido de vivencias mías, contenido de estudios, de práctica clínica, contenido de las cosas que enseño en mis cursos pagos, trayendo fragmentos aquí, contenido. La acción es exactamente la misma. La forma en que comencé a ver es totalmente diferente y entonces comenzó a fluir. Entonces, muchas veces no es el hecho en sí, sino la lente que ve el hecho. Y ahí te invito a pensar en tu propia vida. ¿Qué estás haciendo con esfuerzo que solo necesitas cambiar la lente? Porque es importante seguir haciéndolo y que tal vez realmente ya no tenga sentido que hagas porque ya no crees en eso. Estás con esfuerzo, no está fluyendo y no te trae nada bueno. Reflexiona sobre eso y toma las decisiones que son necesarias. Principio número 3, ya lo hemos mencionado. Bastante de él, que es el yin y el yang. El flujo del equilibrio, el equilibrio dinámico entre las fuerzas opuestas y complementarias. Ninguna existe sin la otra. El yin no existe sin el yang y el gran objetivo es mantener la armonía, es mantener el equilibrio. Aquí es donde reside la salud, aquí es donde reside la armonía del universo, aquí es donde reside la paz, aquí es donde reside el flujo. Es en la armonía entre yin y yang. Cuarto principio, la naturalidad. Tiene mucho que ver con el segundo principio, acción sin esfuerzo, que es vivir de acuerdo con la propia naturaleza. Mira qué hermoso es esto. Y cuando alcanzamos este estado nos da una paz interior. Recientemente estaba pensando que sentí esa paz. Dije, gente, qué paz buena, qué buena paz al darme cuenta de que si muero hoy ya habré dejado algún legado en el mundo. Ya está bien, si es la voluntad divina, y no siempre, casi nunca, en realidad puedo volver atrás y decir que tuve esa paz. Entonces, esto es un proceso, es un camino, es el camino del tal, es que nos vayamos apropiando de nuestra propia esencia, conectándonos con nuestra esencia divina también, para que podamos ir cada vez más cumpliendo nuestro papel, cumpliendo nuestro propósito. Y a veces esa palabra propósito es muy distante para algunas personas. ¿Qué significa eso? No he encontrado mi propósito aún. Hay gente que pasa toda la vida buscándolo realmente y algunas personas lo encuentran antes, otras al final de la vida, no importa, y el propósito puede cambiar, pero lo más importante es si vives estos principios en ese orden, siguiendo el flujo de la naturaleza, aceptar la aceptación. Tiene mucho que ver con la aceptación, aceptar lo que es espontáneo, auténtico, sin querer ser alguien que no eres, sin querer ser un personaje que no puedes sostener. En las redes sociales necesitamos cuidar mucho de eso, ¿verdad? Nos quedamos mirando al otro, quiero ser el otro, pero no tengo las mismas cualificaciones, la misma personalidad del otro. Ni siquiera sé si el otro es real. Una locura. Y entonces vamos, perdiéndonos de nuestra propia esencia, con imposiciones externas, con cultura, vida en sociedad, lo que mi padre, madre piensan. A veces me obligan a ser una persona determinada que no soy. Cuando no puedo expresar mi naturalidad, estoy yendo en contra del flujo del universo y entonces las cosas no fluyen. La prosperidad ni siquiera llega porque estás lejos de tu esencia. Cuando no tenemos equilibrio emocional, no logramos incluso adentrarnos esas otras esferas para vivir una vida realmente plena en todos los sentidos, que es un proceso también. No existe así alegría plena, infelicidad plena, que se mantenga plena. No, la vida está en constante movimiento.
Todo pasa, la alegría pasa, la tristeza también pasa, todo pasa. Entonces lograr aceptar este flujo natural es junto a lograr vivir una vida más plena. Entonces comienza a acercarte a tu propia esencia, de la forma en que quieres vivir tu vida. Y aquí hago un ejercicio con mis mentorados que voy a compartir contigo. Escribe tu día ideal y no es el día ideal del viaje, de los sueños, una vez en la vida. No, es el día ordinario de verdad, desde la hora en que te despiertas hasta la hora en que te vas a dormir. ¿Cómo sería tu día ideal en el día a día? Escribe esto para que veas qué tan cerca o lejos estás de tu día ideal. Y si descubres que estás muy lejos, comienza a crear planes de acción en la vida y a tomar las decisiones necesarias. Incluso puede ser la decisión de contratar un mentor, de acercarte a personas que están viviendo la realidad que quieres vivir, pero que aún no estás viviendo, personas que ya han recorrido el camino que tú ya has comenzado a recorrer. Y ahí comienzas a ambientarte, a estar cerca de personas que viven la realidad que quieres vivir. De verdad, no una realidad falsa, una realidad verdadera, que conoces a la persona, no solo al profesional. Hoy en día solo compro cursos, mentorías de quienes admiro como personas y como mencioné al inicio del video, una cosa va de la mano con la otra, no se pueden separar. Entonces te recomiendo hacer este ejercicio y reflexionar sobre esto. Las personas que te están enseñando algo son personas que admiras como personas o solo son teóricos buenos profesionales. Esta es una gran diferenciación para que comiences a acercarte a personas que realmente admiras, para que puedas hacer florecer tu esencia, estar más cerca de tu propia divinidad. Porque cuando aceptamos nuestra propia naturaleza, comenzamos a acceder a campos divinos, porque somos dioses, todos nosotros. Tenemos la chispa divina independientemente, no estoy hablando de religión, de creencias, no, es la chispa divina del Tao. Una de las formas de describir el Tao es también una de las contrapartes de Dios, del nombre que quieras darle, de la esencia que nos creó. Entonces, de esta manera te vas acercando un poco más a tu propia esencia y viviendo con más naturalidad, con menos necesidades, que es uno de los principios también del Tao. Principio número 5. Sí, simplicidad y desapego. Mira qué profundo es esto. Y aquí se dice, el budismo también habla bastante sobre esto, el desapego de los deseos excesivos. No nos llevamos nada de la materia, todo está prestado para nosotros. Entonces, si sabemos lidiar de manera desapegada con lo que estamos viendo, viviremos una vida mucho más ligera y no crearemos necesidades que muchas veces piensas no necesitas eso, lo quieres, pero no lo necesitas. Y ahí comenzamos a tomar mejores decisiones. No quiere decir escasez y falta de recursos, no se trata de eso. Es tener lo necesario para poder hacer, cumplir tu tarea aquí y evolucionar, no apegarse a lo que ves. Es un proceso, es un camino. Principio número 6, longevidad y salud. No podríamos hablar de principios de autoconocimiento sin hablar de la construcción de la salud. La salud, el cuidado de nuestro tiempo, llamado cuerpo y mente, es inherente a las personas que quieren evolucionar. Estamos aquí con el cuerpo material, por lo tanto, necesitamos cuidar de este vehículo que hemos recibido para estar en la materia y por eso descuidar este cuidado con hábitos frívolos, con no hacer lo que sabes que tienes que hacer, es no vivir en plena armonía con el universo. La abundancia que está en la naturaleza, y nosotros somos la naturaleza, también está dentro de nosotros. Abundancia de salud, abundancia de paz, abundancia de equilibrio emocional, abundancia financiera, abundancia de relaciones. Todo es una sola cosa. Y todo esto son contrapartes de la construcción de la salud. Entonces, el mantenimiento de una buena energía vital, que en la medicina china llamamos qi, a través de la alimentación, de una buena alimentación, y ese es el territorio de la dietoterapia china, uno de los grandes objetivos de este canal. La respiración que construye junto con la alimentación y la respiración construye el 95% del qi, que es esa energía vital que nos mantiene aquí en movimiento, activos, vivos. Y para que podamos construir esto bien, necesitamos hacer elecciones alimentarias y de ejercicio decentes, para que podamos tener vitalidad, prácticas de meditación, de movimiento, como el Tai Chi, el Liangong, el Qigong y tantas otras prácticas de ejercicio. Todo esto es preparar el terreno para cosechar salud. Hay gente que está plantando piña y quiere cosechar manzana. No hay manera. Vas a cosechar lo que estás plantando, que es salud, cultivo y salud, todos los días. Y entonces haz una reflexión dentro de esos 5 pilares que mencioné en el principio anterior. ¿Cuáles de ellos necesitas mejorar,
varios, tal vez sean todos. Comienza uno a la vez y sigue adelante. Sigue por este camino de mejora y de construcción de salud, de vivir la salud. No es saber qué tienes que hacer para tu paciente, sino vivir tú mismo la salud para que tu paciente pueda tener en ti la mejor referencia de salud. Y si eso está muy distante ahora, mientras cuidas de los demás, también cuidas de ti mismo. Desde el momento en que comencé a cuidarme muy bien, empecé a tener resultados mucho mejores con mis pacientes y comencé a tener mucha más autoridad porque ellos ven en mí la vitalidad, porque eso es fruto de una construcción diaria. Tómalo muy en serio, especialmente si decidiste trabajar con salud. Y por último, el último principio es la compasión, humildad y moderación, virtudes esenciales para vivir equilibradamente, para vivir de forma ética, dentro de la sociedad, para que podamos pisar en este mundo, dejando algo bueno, que podamos mantenernos eternos estudiantes, humildes, aprendices, que podamos vivir, hablar, sentir con moderación, que podamos estar siempre evaluando nuestras propias actitudes para ver si estamos actuando con compasión, incluso con nosotros mismos, porque somos verdugos con nosotros mismos, no actuamos con compasión ante nuestras propias fallas. A veces nos damos cuenta de que todavía estamos fallando mucho y eso siempre va a suceder. Por eso estamos encarnados aquí en la tierra. Pero tener compasión y aceptar los procesos y trabajar para mejorar día tras día. Y para eso necesitas cultivar las prácticas espirituales, cultivar el autoconocimiento, cultivar la introspección, el autoanálisis, las diversas herramientas de autoconocimiento que tenemos para que podamos evolucionar día tras día. Quien no se autoanaliza no puede evolucionar. Espero que con estos principios podamos alcanzar un estado de armonía interior y exterior, que podamos mejorar como seres humanos, para que consecuentemente podamos mejorar como profesionales, para que podamos dejar un legado en este mundo, ya sea de una vida en busca del equilibrio, que es una búsqueda eterna, y de la plenitud en todo lo que hacemos, incluso si vamos a cometer muchos y muchos errores en el camino, estamos en la posición de eternos aprendices. Y quiero, para finalizar, dejar la referencia del libro. Está todo viejito ya de tanto. Todos los días leo este libro. El Tao Te Ching tiene varias ediciones. Puedes encontrarlo de diferentes formas ahí, en internet. Escrito por Lao Tse 600 años antes de Cristo. Esta obra tiene más de 2600 años. Entonces es muy antigua, de una sabiduría extrema, y quiero terminar nuestro momento aquí, leyendo un poema del Tao Te Ching. Un poema profundo y muy bello. Es el poema 2, Síntesis de las antítesis. Solo tenemos conciencia de lo bello porque conocemos lo feo. Solo tenemos conciencia de lo bueno porque conocemos el mal. Si el ser y el existir se engendran mutuamente, lo fácil y lo difícil se complementan. Lo grande y lo pequeño son complementarios. Lo alto y lo bajo forman el todo. El sonido y el silencio forman la armonía. El pasado y el futuro generan el tiempo. Por eso el sabio actúa sin actuar y enseña sin hablar. Acepta todo lo que le sucede. Produce todo y no se queda con nada. El sabio todo lo realiza y nada considera suyo. Todo lo hace y no se apega a su obra. No se aferra a los frutos de su actividad. Termina su obra y siempre está en el principio. Y por eso su obra prospera. Profundo. Espero que estos principios puedan ayudarte a guiar tu vida hacia una vida con más armonía, más serenidad, más ligereza y con más fluidez. Y que rescates todos los días tu propia esencia para vivir con más naturalidad. Quiero, si deseas compartir conmigo, leer qué te ha traído este video largo, muy filosófico en términos de ideas. ¿Cuál fue algo en lo que te detuviste a pensar realmente, que necesitabas escuchar? Deja aquí tus ideas, porque me gustará mucho saber si este video marcó una diferencia para ti. Si hizo una diferencia para ti,
puede hacer una diferencia para otras personas. Así que no guardes este conocimiento solo para ti, compártelo con otros que necesitan escuchar. Y detenerse en la distracción del día a día para escuchar un video filosófico como este. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte mucho y felicitarte por tu profundidad. Pocas personas tienen interés en un tema como este y si eres una de ellas, te felicito mucho. ¿Eres una persona especial? Deja tu like, deja tu comentario, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.